Ucrania derrotada. Y el día después, el destino de la guerra en Ucrania aparece inevitable. Rusia conquistará sus objetivos en Ucrania. Sin embargo, esto podría no determinar el final del conflicto de fondo, lo que los rusos caracterizan como las causas profundas de la guerra. En esta transmisión vamos a deliberar sobre los posibles escenarios tras lo que tarde o temprano aparecerá como algo inevitable, la derrota de Ucrania. Y a partir de esta discusión vamos a presentar posibles escenarios, posibles puntos de conflicto, quizás también posibles soluciones. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días en esta poco habitual, muy puntual transmisión de Demoliendo Mitos en la Política Charlas. Comenzamos aquí la charla número 236 desde Berlín, Alemania. Al otro lado de la pantalla nos acompaña Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, es más, quiero reivindicarme a mí mismo. Todo el mundo piensa que siempre tardo y no llego nunca a tiempo, cosa que es cierta. Pero hoy he sido puntual. De vez en cuando cometo errores y se ve afectada de pesado que llega tarde. Entonces, pues no puede ser. Sí, afuera lluvia de meteoritos, Fernando. Vos soy puntual, así que acontecimiento extraordinario, la Extraordinario. galaxia dada vuelta, Ujú. pero muchas gracias. Hoy vamos a realizar una transmisión más corta. Por una cuestión personal debo abandonar la transmisión en una hora, así que vamos a realizar una transmisión un poquito más corta. Fernando, ayer comencé con este tema en la transmisión de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Ayer presentando esto porque quiero comenzar el debate a raíz de que el desarrollo de la guerra en Ucrania presenta un resultado escrito. ¿Sí? Aparece inevitable una victoria de Rusia. Pero, ¿cuál es la cuestión? En el mejor de los casos, una victoria militar o político-militar de Rusia podría Ujú. determinar el fin de la guerra en Ucrania, pero en ningún caso determinará el fin del conflicto de fondo. ¿Cuál es el conflicto de fondo? El enfrentamiento entre la OTAN y Rusia por esferas de influencia en el marco de una reconfiguración del orden mundial en el cual Estados Unidos presenta una batalla a todo o nada por no abandonar su supremacía global frente a la aparición de nuevas potencias, entre otras Rusia. ¿Sí? ¿Qué perspectivas, Fernando, entonces aparecen para el día después de la derrota de Ucrania? ¿Podrían comenzar nuevos conflictos? ¿Dónde? ¿Entre quiénes? Yo ayer presentaba dos escenarios, una guerra Rusia-OTAN, o bien con Estados Unidos nuevamente a la cabeza, en el caso de un giro en el gobierno de Trump o de su sucesor nuevamente demócrata, o bien una guerra Rusia-OTAN, pero con Europa a la cabeza. ¿Sí? Estos dos escenarios planteados ayer, también el escenario Asia-Pacífico y el escenario Medio Oriente. ¿Qué lectura realizás vos sobre el futuro después de la derrota de Ucrania? Pues yo creo que lo has planteado muy bien. Ya sabes que yo defiendo desde el principio que estamos en una guerra mundial, o sea, desde antes de 2022 incluso. Em, entonces, si se considera que estamos en una guerra mundial, podemos hablar, como he hecho alguna vez, de frentes. Frente europeo, frente de Oriente Medio, otro frente en el Sahel, que era a verlo, haylo, es decir, no es tan importante como otro, pero a verlo, haylo, el frente en Asia, lo que se suele llamarse Asia Pacífico, es decir, el frente oriental. Bueno, es decir, estamos en eso. Eh, y en el caso concreto del Frente Europeo, que es importantísimo, eh, pues ahí yo lo que veo, básicamente, es que lo que empezó siendo un conflicto existencial para Rusia, y lo sigue siendo, es decir, Ucrania no puede estar en la OTAN ni puede haber esa
presión que sería tener bases de la OTAN en Ucrania y misiles y tal, esto no puede seguir así, es imposible porque la existencia misma del Estado ruso se pone en peligro. Eso que era un tema existencial que obligó incluso, si recordamos, a modificar la doctrina nuclear rusa, diciendo la famosa frase de Putin, aquella de que si Rusia dejara de existir, no, si Rusia fuera derrotada o su estado fuera, pues eso, destruido, etcétera, un mundo sin Rusia no merece la pena. Es decir, nos lo cargamos. Tal cual. De ahí que aunque los rusos hayan manifestado una extremada, Putin en concreto, una extremada moderación a la hora de, digamos, de manejar la guerra de Ucrania, no olvidemos que tienen un punto de no retorno. Podemos discutir cuál es ese punto, es decir, pero lo tienen, como todos. Y ahí lo que se está viendo es la posibilidad o no de que el conflicto escale hasta el punto de que sea necesario una guerra nuclear. Ahora iremos a esto. El problema está aquí que como tenemos por un lado a los rusos, que se ha convertido en algo existencial, pues, digamos, en este caso por una cuestión obvia, y luego el ataque de los europeos, de los occidentales en general, de los norteamericanos, utilizando a Ucrania como proxy, como Estado por delegación, como guerra por delegación, ha terminado convirtiendo también en existencial a los europeos, tal y como está concebida Europa, pues la derrota de Europa. La derrota de Europa supone el fin de la OTAN y probablemente el fin de la Unión Europea. Esto es existencial ya para los europeos, me refiero a los europeos, a las élites europeas, obviamente. Esto es existencial. Es decir, porque todo su esquema, toda su estructura de dominación se viene abajo. De ahí que los europeos especialmente, los americanos, bueno, tienen más recursos, sí, pero los europeos especialmente se hayan tomado esto también ya como algo existencial. Y ahora lo que se está usando por parte de los europeos, fundamentalmente, es la siguiente idea. Es decir, bueno, intentamos ir a por Rusia y la idea fundamental, inicial, era un golpe demoledor, no tanto en lo militar como en lo económico, ¿no? Le ponemos unos paquetes de sanciones tremendas, esto hunde la economía rusa, a partir de ahí protestas sociales y la fractura del Estado ruso o, en su defecto, un gobierno títere que podamos manejar. Esta era la idea. Cuando se lanzan, cuando rechazan todo tipo de propuestas rusas y en 2022 se lanza realmente una guerra interpuesta contra Rusia que obliga a Rusia a iniciar la operación militar especial. Ahora, la idea que ha surgido es otra chifladura, pero bueno, hemos fallado en el primer intento. Ahora podemos hacer algo distinto, que es hacer una guerra de larga duración. Ellos están haciendo una guerra de desgaste. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una guerra de desgaste hasta el último ucraniano. Vamos a ver lo que dura. Oye, que dura este año. Pues este año. Que dura hasta 2026. Pues hasta 2026. Vamos a intentar alargar la agonía de Ucrania todo lo que podamos. Con armamento, con todo tipo de ayudas, poniendo dinero, etcétera, etcétera. Que llegaba un momento, cuando sea que esa agonía ya no da para más y Ucrania ya pues se rinde, bueno, pues vamos a activar otros conflictos en Europa, el de Moldavia, del que hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, un sitio, una región que ahora mismo está incandescente y cada vez va a más, por desgracia, que es el Báltico. Se están montando unos ejercicios navales de unos y de otros. Los rusos ya están escoltando con barcos de guerra a sus petroleros en la sombra. Ojo, es decir, para evitar que pase como lo que intentaron hacer los estonios y los finlandeses de, digamos, secuestrar un barco. Es decir, la situación está ahí cada vez peor, con lo cual eso también se puede activar. Es decir, también se puede activar un conflicto en el Báltico.
La cuestión es, ahí se podía utilizar digamos, a europeos prescindibles, como los estados bálticos, todos ellos fervorosos antirrusos, Finlandia, etcétera. Sitios que, bueno, se pueden sacrificar, así de crudo. Y lo que estamos viendo además es, y ahora hablaremos, una Alemania con Merz cada vez más militarista. Y esto supone sus peligros. Pero la idea fundamental es esa. No hemos podido a la primera, con el primer golpe. De hecho, nos hemos autosancionado, nos hemos cargado Europa. Pero ya, si queremos que subsistan las estructuras que mantienen a las élites globalistas europeas, la OTAN y la Unión Europea fundamentalmente, tenemos que seguir adelante. Y esto lo que lleva a que Macron, Steinmeier, Merz, Duda, en Polonia y tal, es decir, bueno, pues, bueno, es el presidente todavía, dejará de serlo dentro de poco. Bueno, pues todos estos estén, digamos, planeando cosas para prolongar la guerra, para provocar a los rusos, para que haya una respuesta brutal rusa que justifique una intervención norteamericana, y los norteamericanos, da igual en esto, porque lo hemos visto con Biden, da igual en esto que ganen, que estén bueno, los republicanos o los trumpistas, que es más correcto, da igual que estén los demócratas, no se van a, en principio no se van a meter en una guerra directa con tropas norteamericanas en Europa contra los rusos. A todo esto hay que decir que los rusos, y ya entramos en otras cosas, hay que decir que los rusos, a partir del misil Oresnik famoso, ya se plantean escenarios que inicialmente no son nucleares. Es decir, ya ahora vamos con esto. Fernando, una pausa para recapitular tus ideas Vale, hasta aquí, porque vale, estás sí. presentando muchas cosas y quiero que paso a paso vayamos lo más didácticamente posible presentando Sí, pues yo en esto me la enrollo. situación. No puede ser. No. El hilo de la argumentación perfecta, pero quiero la ayuda del mapa para la Para que se presentación. vea. Vale. Efectivamente. Según tu línea de argumentación, después de la derrota evidente en la estrategia inicial de comenzar una guerra a través de Ucrania contra Rusia con el objetivo de una derrota estratégica, como la caracterizó en su momento Anthony Blinken. Según Lula, Biden en su momento directamente lo había presentado como destruir a Rusia. ¿Sí? Sí. Pero bueno, con ese objetivo, más allá de las caracterizaciones de cada quien, comenzaron una guerra directa con el objetivo del desmembramiento interno de Rusia, su derrota. No pudieron, entonces ahora la estrategia o la siguiente. Por un lado, primero, a pesar de el destino evidente de esta guerra, un retraso lo más allá posible en el tiempo de la guerra en Ucrania, hasta el último ucraniano, ¿verdad? Ese es tu primer punto. Efectivamente. Segundo, si acompañé tu argumentación, el comienzo de otro conflicto más, de manera de generar más tiempo, conflicto posiblemente aquí, en los En el Báltico, Bálticos, puede ser posiblemente Moldavia, Moldavia, o quizás puede por ser aquí. Kaliningrado también. Es decir, Bueno, hay dentro varias de los opciones. Bálticos. Bien, también seguramente, bueno, un poquito menos, pero Finlandia con las nuevas bases militares. Finlandia, Efectivamente. Bálticos, Moldavia, Georgia, etc. Y tercero, sí, que feo 3, la guerra directa de Europa contra Rusia. ¿Correcto Efectivamente. mi resumen de tus palabras, Fernando? Sí, básicamente. La cuestión Bien, es que ya digo que. Sí, una dime. pregunta aclaratoria. En este último paso, en este paso número 3, en la guerra directa, ¿quién capitanea el equipo de la OTAN contra Rusia? ¿Estados Unidos o esa Europa en proceso de rearme después de varios años de rearme? ¿Cuál tu visión ahí? Evidentemente los europeos, que son muy cobardes, van a intentar meter a Estados Unidos como sea, porque saben que sin Estados Unidos no tienen ninguna opción.
yo creo que los Estados Unidos se van a resistir, porque saben que un enfrentamiento directo con Rusia es una chifladura, incluso para Biden y para Trump. Es decir, para demócratas, republicanos, el Estado profundo, para cualquiera, porque eso escala nuclearmente y se acabó. Mientras que los europeos, las fuerzas nucleares francesas y británicas son irrelevantes. Los franceses no se atreverían a hacer nada y las fuerzas nucleares británicas en última instancia dependen de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, hay más. La cuestión es que los europeos yo creo que irían, en el caso de que hayan agotado ya completamente Ucrania y tal, irían quemando cosas en función de su interés e intentando que los grandes países, Francia, Gran Bretaña, Alemania, meterse lo menos posible. Directamente. Indirectamente ya están metidos. Es decir, ya sabemos que están allí luchando. Esto ya no tiene discusión. Pues eso, ir sacrificando piezas, como en el ajedrez, ir sacrificando peones. El caso de Moldavia, clarísimo. Al meter Moldavia, metes a Rumanía. Es importante, pero no es uno de los países capitalistas, globalistas, centrales, que serían ese trío Francia, Gran Bretaña, Alemania, con alguno más, es decir, con polacos, etcétera. No, eso lo puede sacrificar. Que, bueno, el caso de los bálticos, pues igual, son 3 estados de opereta. Bien, ahora una vez iniciado el conflicto directo, para vos, Europa querría la participación de Estados Unidos muy probablemente lo rechazaría. Entonces, ¿cuál de las grandes potencias europeas, por lo menos en algún momento, grandes potencias europeas, capitanearía el equipo? ¿Francia, Reino Unido o Alemania? Yo creo que irían más o menos los 3 de la manita. Hombre, Macron quiere protagonizarlo. Es decir, Macron quiere ser el protagonista, ¿no? Y de hecho quiere convertirse en el líder de la Unión Europea, ¿no? Es el único país con armas nucleares de la Unión Europea y tal. Los británicos más civilinos pues pueden cederle, digamos, ese protagonismo a Macron, que se cuelguen las medallas, porque lo que los británicos quieren es que sucedan los acontecimientos. Que los protagonice, bueno, pues les da más igual, ¿no? Y luego, bueno, tenemos en la deriva de Alemania esta militarista de Merz, pero Merz es tan tonto, es incluso más tonto que Macron y que Steinmeier, que ya hay que ser tonto, pues diríamos que Alemania acompañaría. Pero vamos, aquí hay que tener un factor que es importantísimo, que es la desconexión absoluta de la realidad de los europeos hace que en cualquier momento se les vaya la cosa de las manos y nos hemos cargado todas las etapas intermedias y nos vamos directamente a la etapa final. Quiero decir que el señor Macron, perdón, el señor Merz ya ha dicho el señor no, bueno, uno de sus generales, el nuevo jefe del ejército de tierra. Aquí algunas, para acompañar tus palabras con... Lo digo porque ya aquí tenemos a este impresentable. Vamos a comenzar con Merz, sí, con sus palabras en la cumbre para la reconstrucción de Ucrania, algo para mí muy llamativo, todavía sí. el proceso de destrucción de Ucrania en curso y ellos ya deliberan sobre la Por cierto, reconstrucción. Pequeño apunte, que yo ya sé que tú lo conoces, pero BlackRock se está ya intentando ir del tema de Ucrania porque no está encontrando inversores que quieran participar en la, entre comillas, reconstrucción, saqueo de Ucrania, porque saben que no va a haber nada que reconstruir o muy poquito y nada que saquear. Ojo, sí, la mina más importante de litio tomada hace unos días por Rusia y esa incluida en la negociación de los minerales, por lo menos en la planificación. Así que, bueno, esto de hace 2-3 días de Merz en esa cumbre en Roma. Atención. Finalizing, I have 2 messages. The one goes to Moscow and to President Putin. Para finalizar, tengo 2 mensajes. El primero va a Moscú, al presidente Putin. The message is quite simple. We will not give up. El mensaje es muy simple, no nos rendiremos. Mira Meloni, como aplaude, con qué desgana.
And dear friends, my second message goes to Washington, D.C. Y señores, mi segundo mensaje va hacia Washington. And to President Donald Trump. Al presidente Donald Trump. Stay with us. Quédense con nosotros. And stay with the Europeans. We are on the same page. Y quédense con Europa. Estamos en la misma página. And we are looking for a stable political order in this world. We are both the Y estamos, la gente como que no puede terminar si aplausos sí o aplausos no, un poco perdida, pero bueno, estamos en la misma página y estamos todos en la búsqueda de un orden mundial estable. Americans and the Europeans are partnered with us. Stay todos juntos, estadounidenses y europeos. Stay with us. Algo así como quédense con nosotros o no nos abandonen. This side and on this page of our common history. Quédense en esta página de la historia común de la humanidad con nosotros. Y bueno, finalmente sí, algo de aplausos. A ver, un día después a esto, Fernando... una cosa que me ha hecho mucha gracia es que yo creo que al final han empezado a aplaudir para que acabe. Quiero decir, porque el tío no remataba y todo. Vale, venga ya, cállate. Es decir, bueno, al día siguiente de esta paparruchada, por un lado, somos fuertes, no vamos a abandonar a Ucrania, y por otro lado, Estados Unidos, papá Estados Unidos, por favor, ayúdanos, ¿no? Sí. Con diferencia de 10 segundos entre frase y frase. Pero al día siguiente, Trump determinaba la imposición de aranceles del 30% con una de estas cartitas, porque ahora despacha cartitas, Trump, cartitas de amor con aranceles, con lo cual el pedido de stay with us, no nos abandonen, bueno, hecho un rollito y metido en, ¿no?, algún orificio de este señor al día siguiente. Aquí, por ejemplo, esto lo presentábamos ayer, pero bueno, frente a una maqueta en la exposición de un proyecto, este señor con una torta, invitado ahí muy gentilmente, y de repente toda la maqueta llena de torta, intenta arreglarlo, casi peor. Los pasteleros al lado muertos de risa, como qué pedazo de pelotudo. Este es el líder de Alemania. O sea, este hombre es el que conduce los destinos de Alemania. No sabe ni siquiera comerse un pastel. Mientras tanto, Fernando, porque no siempre un tipo astuto connota mayor peligro. A veces un idiota más peligroso. Mucho peor, mucho más peligroso. Y la idea de estos videos, aquí la decisión de este idiota, este fanático de la OTAN acaba de convertirse en jefe del ejército alemán. El nuevo jefe de las fuerzas terrestres de Berlín es una estrella de YouTube famosa por animar las batallas perdidas. Nosotros presentamos, en más de una oportunidad, videos de este señor aquí en el canal, en sus intervenciones en el canal de las Fuerzas Armadas Alemanas, y siempre machacando más guerra, y hasta hace poco Ucrania ganando. Y por último, antes de tu análisis, Fernando, más sobre Alemania, este señor hablando aquí, un ejemplo de la peligrosidad de estos idiotas, por no llamarlos de una manera peor aún, esto. Este señor llamado Freuding, gracioso el nombre en alemán, algo así como la traducción literal, ¿cuál? Contentilio o contentito, ¿no? Medio. Sí, por Freud, por lo menos esa es mi interpretación. Freud llaman a la alegría y Ding como cosita, Dingen, ¿no? Como una cosita contenta. Pero bueno, de cosita contenta poco, este señor. Sí. Aquí la entrevista del día de ayer para la televisión pública alemana, esto visto por todos los alemanes, y determina la visión del mundo de los alemanes así, linealmente. Si acá ha dicho A, todos los alemanes al día siguiente A, sin el más mínimo sentido crítico, lo presentamos. Sagen, die Wurzel allen Übels seien die Raketendepots und die Kampfflugzeuge in Russland. Liefert uns doch endlich Langstreckenwaffen. Also sprich
Taurus. Wie ist denn da der Stand der Dinge, beziehungsweise hilft denn der Taurus? Según los ucranianos, son necesarios los aviones de combate occidentales y los misiles de largo alcance. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Ya fueron entregados y serán útiles los misiles de largo alcance Taurus? Also ich glaube, zu Taurus ist alles gesagt, aber es ist eine richtige Analyse. Wir brauchen Waffensysteme, die weit Creo, la forma de hablar, medio, bueno, retardado también. Creo que sobre los Taurus fue todo dicho, pero podemos hacer un análisis, todo dicho en el sentido de la entrega, en el sentido de la entrega positiva de los misiles ya entregados, pero necesitamos un análisis. auch in die Tiefe des russischen Raumes reichen, die angreifen können, Depots, Führungseinrichtungen, Flugplätze, Flugzeuge. Pero necesitamos un análisis de los objetivos en la profundidad del territorio ruso para alcanzar aeropuertos, objetivos estratégicos con estos misiles. Wir haben ja viele dieser erfolgreichen Operationen der ukrainischen Streitkräfte in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Auch Hemos visto muchas de las operaciones de largo alcance de los servicios de inteligencia ucranianos en los últimos meses. Deutschland ist bereit, solche Waffensysteme zur Verfügung zu Auch stellen. den Taurus würden Sie Alemania está dispuesta a entregar estos sistemas de armas para operaciones en profundidad contra Rusia y ahí la periodista, interrumpiendo, quiere la declaración concreta. Claro. También los sistemas Taurus. den Taurus liefern, Mai, Herr General? wie gesagt, zu Taurus ist alles gesagt, aber wir Wie gesagt, como he dicho, sobre los Taurus fue todo dicho. La posición alemana sobre esto, el silencio, pero, por ejemplo, ante la pregunta en la conferencia de prensa de hace unas semanas, esto lo presentó acá el periodista encargado, Florian Warbeck, encargado de esa pregunta, lo presentaron con una formulación poco precisa, y subidos a eso ya los despacharon, pero en silencio. Y frente a esta situación en la conferencia de prensa, ante la pregunta sobre la entrega ya llevada a cabo, respondieron sin una respuesta certera, pero de alguna manera convalidando la idea de que ya los habían despachado. Por eso no quiere responder directamente, pero esto de ya está todo dicho, ¿sí? En el sentido de que sí. liefern solche Waffensysteme. Wir haben heute hier vor Ort unterzeichnen können oder einer Unterzeichnung beiwohnen können zwischen der ukrainischen Industrie und dem ukrainischen Verteidigungsministerium durch. Bueno, además queremos generar otra forma de entrega de armas. Hoy tuvimos aquí la firma de un acuerdo entre empresas armamentísticas ucranianas y el Ministerio de Defensa. Deutschland finanziert. Wir haben diese Initiative angestoßen erst Ende Mai. Y Alemania va a financiar esto y desde finales de mayo estamos implicados en esta iniciativa. Und wir werden, die ukrainischen Streitkräfte werden aus dieser Initiative bereits Ende diesen Monats die ersten weitreichenden Waffensysteme geliefert bekommen und dann folgend in einer hohen dreistelligen Stückzahl. Und das wird die Y en el marco de esta iniciativa, al final de este mes, ya estarán estas empresas entregando los primeros misiles de largo alcance y de aquí a poco cantidades de misiles en el rango de las 3 cifras, en el sentido de 100 en adelante, ¿no? Die ukrainische Luftverteidigung, das wird die ukrainischen Fähigkeiten massiv verstärken in den nächsten Wochen und Monaten. Y esto va a fortalecer las defensas ucranianas. Bueno, está el otro camelo, la otra gran mentira, esto de, en lugar de la entrega directa, vamos a generar fábricas alemanas de armamento en Ucrania para que ellas mismas determinen la producción de misiles de largo alcance y, curiosamente, puedan realizar el desarrollo, el diseño, la producción y la entrega de esto, un proceso de décadas, en cuestión de un mes. Con lo cual, básicamente, Sí. misiles alemanes, quitada la etiqueta de Made in Germany, hecho en Alemania, y pegada encima la de hecho en Ucrania. Fernando, esto acompaña todo tu análisis. Alemania ya metida hasta las narices Hasta- en esto.
Efectivamente, o sea, pero vamos a ver, esta panda de chiflados, porque no tienen, o sea, no tiene otra explicación, quiero decir, porque es eso, están fuera de la realidad, se creen que todavía Europa es, pues no sé, la Europa de los grandes imperios coloniales y cosas de estas, y entonces, pues ya digo, actúan, pues que eso, aparte de arribismo y tal, este tipo, digamos, ha saltado estos días a la prensa, aparte por estas declaraciones y tal, porque le han nombrado, Pistorius, que es otro belicista, el ministro de Defensa alemán, le han nombrado jefe del ejército de tierra al individuo este. Entonces, de ahí que cada vez cobre más protagonismo porque tiene más mando. Es decir, decide más. Bueno, pues está claro. Lo que nos están diciendo aquí es algo que los rusos desde 2024 ya venían diciendo que esto era una línea roja. Y todo apunta a que esta sí que es de las de verdad. Los misiles Taurus tienen un alcance aproximadamente de unos 500 kilómetros, de ahí de las 3 cifras que dice el impresentable este. No, pero lo de las 3 cifras, Fernando, referido a la entrega de cantidad de misiles en 3 cifras, con lo cual, según ellos, en un mes, a partir de un mes o poco tiempo más de 100 misiles entregados. Esa es la referencia de él a las 3 cifras. Todavía peor aún, es decir, pero en cualquier caso, no me acuerdo ahora de cuántos tienen, pero los alemanes, es decir, el número de misiles Taurus que tiene Alemania debe andar a lo mejor por 300, 400, 500, 600, no más. O sea, en términos de cientos, no de miles. Sí. Entonces, con lo cual, esto no va a servir para cambiar, digamos, el signo de la guerra, pero sí va a servir para provocar a los rusos. O sea, esto no se hace porque piensen que con los misiles Taurus los ucranianos van a darle la vuelta a la tortilla y van a ganar. No, saben que no. Bueno, algún chiflado de estos puede que se lo crea, pero saben que no. Esto se hace de una manera absolutamente irresponsable como provocación. Es decir, basta que los rusos hayan dicho cuando la crisis de los misiles de largo alcance en noviembre del año pasado, de 2024, más o menos tal, que no podéis dar los misiles de largo alcance, que tenéis que limitar el alcance de los Storm Shadow, de los Skal franceses, sobre todo de los Atamac estos norteamericanos, porque si no lo limitáis, pues ya las consecuencias van a ser distintas. De hecho, Biden ahí se frenó. Es decir, puso un freno temporal y dijo, bueno, esto lo dejo aquí y ya que se encargue Trump luego del asunto este. Mientras tanto, teníamos a Merz, recordemos, diciendo que sí que no. Es decir, un día decía, no, vamos a mandar los Taurus, que el famoso ultimátum aquel que le dio a Putin delirante, ¿no? Luego decía, no, pero a ver, no. Lo que dije es que lo han interpretado ustedes mal. No es lo que piensan. Es decir, se echaba para atrás. Luego volvía a decir, no, pues sí, lo mandamos. Luego decía, bueno, no lo mandamos. Así se ha tirado hasta ahora prácticamente. Con el sí que no. Otra cosa muy típica que hemos visto en todas las escaladas de Occidente contra Rusia en la guerra en Ucrania, ¿no? Sí que no, y luego al final, bueno, tal vez, no sé qué, y al final lo que nos está contando este señor, que ya están allí. Es decir, que ya están allí. Otra cosa es que hagan el paripé y digan, no, vale, sí, los mandamos. Y resulta que cuando dicen los mandamos y a los 2 días está despegando uno. Pues es que ya estaban allí preparados. Es decir, el problema de esto es que los rusos ya respondieron en su momento y han seguido diciéndolo numerosísimas veces qué harían con respecto a si los alemanes lanzan un misil Taurus, porque las tripulaciones tienen que ser alemanas, tienen que ser soldados alemanes, no pueden ser ucranianos, no saben manejarlos, es muy complejo. Ya lo han dicho. Han dicho, si un misil Taurus cae donde sea de Rusia, da igual, pues responderemos y veremos dónde respondemos. A lo mejor respondemos solo destruyendo esa batería de misiles Taurus, o a lo mejor atacamos a Alemania. Cuando dicen atacar a Alemania, a ver, que nadie piense es que van a invadir Alemania ni disparates de esto. No. Es decir, vamos a atacar alguna zona de producción de armamento, por ejemplo, de Taurus, que se hacen en Alemania, de tal manera que sirva de ejemplo para que
los europeos recobren un poco la cordura y no avancen más. Pues sabemos, hay un factor que hay que tener en cuenta, que los líderes europeos son muy cobardes. Por eso están intentando meter a los norteamericanos, tal, haciendo ese tipo de jugarretas. Es decir, me recuerda mucho como cuando vas a la piscina y no sabes si hace frío y tal, y metes un poco el pie, lo sacas, lo metes, lo sacas, porque no terminas de decidirte a lanzarte a la piscina. Bueno, estos no quieren lanzarse a la piscina sin Estados Unidos, entonces van a dedicarse a hacer todo este tipo de provocaciones a los rusos para ver si hay suerte, y los rusos responden. Los rusos pueden responder de muchas maneras. De hecho, se está hablando ya de cosas de hace tiempo, desde una prueba nuclear que puedan hacer en su propio territorio. No creo que por el momento recurran a misiles tácticos, teniendo cosas como el Oresnik. Es decir, igual que lanzaron un Oresnik sobre una gran fábrica industrial donde subterráneamente estaban construyendo drones, y afectó a la fábrica, no afectó más. Es decir, pues igual pueden lanzar un Oresnik sin ningún problema a Alemania. Ahora bien, hay que calcular mucho eso, porque la respuesta de los alemanes no es especialmente importante, sino cómo lo recibirían eso y cómo utilizarían a los alemanes, los europeos, eso para intentar arrastrar a Estados Unidos al conflicto. Porque es un país OTAN. Aunque, no olvidemos, esta administración ya ha dicho que en el tema de la guerra de Ucrania, la OTAN y el artículo 5 no valen para nada. Es decir, el artículo por el cual están obligados a ayudarse, ojo, a ayudarse, no a entrar en guerra, es decir, a ayudarse en caso de agresión por parte de un tercero. Ya ha dicho el secretario de Defensa, Peter Hegseth, lo dijo al principio, en las primeras reuniones que hubo, en una de estas en Ramstein y tal, ya dijo que eso no vale, que no se va a aplicar. Así que si los europeos se meten en un lío, que es el problema de los europeos, no de Estados Unidos. Ahora, Fernando, entonces, la estrategia de antes, esa de primero el retraso de la guerra en Ucrania, segundo los conflictos adyacentes, tercero recién el enfrentamiento directo, está acompañada por provocaciones, avances, tensiones permanentes, y y la reacción de Rusia a una de estas tensiones podría acelerar el proceso. Entonces no comenzaría la guerra directa al final de esos 3 pasos, sino ya de aquí a poco. Esa tu análisis. Eso es lo que podría pasar, efectivamente, porque estamos hablando de una gente que son una panda de impresentables, que no calculan bien sus movimientos, que siguen en la idea falsa, y esto es gravísimo. Los norteamericanos también, pero en menor medida. Pero sobre todo los europeos siguen en la idea falsa de que la no respuesta a las supuestas hipotéticas líneas rojas de Rusia, y por lo tanto la escalada que han ido haciendo, acordémonos, desde los cañones hasta los F-16 y hasta los misiles, pasando por los tanques, etcétera, la escalada que han ido haciendo, bueno, pues no ha tenido respuestas contundentes, digamos, de Rusia, más allá de seguir machacando a los ucranianos, que eso les da igual. Que al final, incluso al principio, el Oresnik, se quedaron así perplejos ante un nuevo misil, pero luego otra vez volvieron a la misma idea de que los rusos son débiles, porque en el fondo, bueno, pues sí, han demostrado que tienen un armamento no nuclear, pero con capacidad de destrucción más allá de lo que era habitual en las armas convencionales, pues ser un arma cinética, etcétera. Y bueno, pues al final, si hacen algo, lo harán en Ucrania. Con lo cual, pues da igual, esto no nos importa. Así que sigamos provocándolos. Es decir, tienen la idea de que los rusos son demasiado débiles para poder... tienen miedo a que esto se escape de las manos y llegue a una guerra nuclear, con lo cual no van a responder nunca de manera contundente, porque tienen miedo a que se provoque esa escalada. Así que los europeos pueden seguir provocando y provocando y atacando y destruyendo incluso infraestructuras importantes, ¿no? Bueno, en estas están. Este es el disparate, la locura de Europa, una Europa en decadencia que está en caída libre y que se cree todavía que pinta algo. Ese es un problema, o sea, es un problema de viejos imperios
que todavía no han asumido que ya no son nadie. Y ahí tenemos un problema gordo. Entonces, bueno, ahí estamos al arbitrio de la tontería que se le ocurra fundamentalmente a alemanes, franceses y británicos. Pero también, en un momento determinado, los estonios, por ejemplo, pueden hacer alguna tontería en el Báltico y la han liado. Sí. Recién, respecto a esto de que cuanto más decadente un imperio, más alocados, más peligroso y más alocados sus líderes, más desconectados de la realidad. Recordaba a Roma y todos los emperadores romanos célebres, porque ellos un poquito locos, o lo de un poquito dicho en broma, Sí. Nerón, Calígula, Cómodo, ¿sí? Con todas las locuras hechas, todos posteriores a Julio César, todos en los últimos cientos de años del Imperio Romano, no en el momento de expansión, todos como producto por lo menos en los últimos cientos de años, ¿no? No todos al final, pero todos en la parte final. Y si recorremos la lista de líderes europeos y estadounidenses de los últimos años, Fernando, patética. Macron un payaso. Bueno, Boris Johnson. Después, su sucesor, Rishi Sunak, impresentable. Y ahora Starmer, un pusilánime total. Se te olvida una gran estrella, Liz Truss, que duró 45 días. Efectivamente. La famosa lechuga. En Alemania, claro, el felpudo de Scholz primero, y ahora este tarambana con cara de Tribilín, o de Goofy, como lo quieran llamar, de Merz. Y en Estados Unidos, Fernando, hasta hace poco un anciano senil completamente gagá y turuleco, sí. Y ahora la vuelta de un megalómano, un personaje de reality show, como Donald Trump. Y esto, más allá de que genere risas, esto connota un peligro enorme, porque estos tipos determinan el destino del mundo con la posibilidad del botoncito rojo apretado. Pero bueno, más allá de esto, Fernando, escenario dentro de toda este análisis tuyo, escenario chino. Aquí algunas imágenes difundidas hace pocos días de un ejercicio militar, sin música esto, de los chinos con vehículos anfibios en un escenario dentro de este ejercicio de una ofensiva anfibia como demostración de poder frente a la creciente escalada en Taiwán, la creciente escalada contra las islas del Collar de Perlas en el Mar de China, bueno, con Filipinas, tensiones, con Vietnam, etcétera, etcétera. Y aquí, del día de hoy, el señor Lavrov de visita en China, después un paso por Corea del Norte y su reunión con Kim Jong-un, y aquí recibido en China por Wang Yi, el cerebro, independientemente del cargo de Wang Yi, a veces, no recuerdo si era alguna vez el ministro de Relaciones Exteriores o no, pero está la cabeza de las relaciones. Sí, ahora sí. Ahora el ministro, lo que pasa es que también es el jefe, digamos, de las relaciones exteriores del Partido Comunista. Y como a veces solo ha sido, o sea, esa dualidad que hay en China entre cargos del Partido Comunista y cargos, digamos, del Estado, que a veces coinciden y a veces no, dependiendo de la situación. Pero él, básicamente, el cerebro, de la política exterior. Relaciones internacionales. Exactamente. ¿Cuál plausible, Fernando, que antes de un estallido en Europa, un estallido en el sentido de una guerra más grande incluso que la guerra en Ucrania, a través de Ucrania, una guerra mucho más directa? ¿Cuán plausible que antes de esto de repente presenciemos el inicio de un conflicto mucho más fuerte en
Asia y por sobre todas las cosas en Taiwán, con China con alguna implicación de China en todo esto? Hombre, a ver, siempre se puede ir las cosas de las manos, porque la creciente tensión lleva a que se puedan producir incidentes y a partir de ahí no hay forma de parar. No olvidemos esto que acabamos de ver, que vale, que es un vídeo para que se vea la potencia de los chinos, fue la respuesta a unos ejercicios navales y también terrestres, pero fundamentalmente navales, de Taiwán, como defensa ante un hipotético ataque de no se sabe qué, vamos, de China. Es decir, con lo cual coincidieron los dos ejercicios en el estrecho de Taiwán. Bueno, evidentemente midieron para que no se juntaran, pero fue el mismo día. Es decir, pues en una de estas, cualquier pequeña error, un derribo de un avión, un buque que lo hunden, no hace falta ni que lo hundan, simplemente con que le peguen un misilazo y mueran unos cuantos marineros, cualquier cosa de estas te lleva a una escalada que a ver cómo la paras. Y esto está increciendo, no solo en Taiwán, entre Taiwán y China. De hecho, ya se está hablando, y esto es una cosa que cada vez se está planteando más gente, ya veremos cómo acaba, que claro, la única garantía que hay de que no te ataque una potencia nuclear es que tú seas potencia nuclear. Si no, ya estamos viendo lo que le está pasando a Irán. Y al mismo tiempo estamos viendo lo que no le está pasando a Corea del Norte. Es decir, ya hay quien dice en Estados Unidos, quien baraja la idea, o sea, la creatividad es extraordinaria, madre mía, de, oye, a lo mejor es buena idea darle armas nucleares a Taiwán. Es decir, evidentemente los chinos, a ver, hay países, esto hay que decirlo, hay países que si quisieran, o mejor dicho, si Estados Unidos les diera el permiso, podrían, porque tienen las capacidades ya y tienen todo, podrían tener una bomba nuclear en muy poco tiempo. Y cuando estoy hablando de muy poco tiempo, prácticamente en semanas. Es decir, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Corea del Sur. Otra cosa es que Estados Unidos no les da permiso. Pero si se lo dieran, lo tienen muy rápido, porque tienen todo ya. Y tienen además, son proyectos que vienen de lejos. Pues bueno, hay este tipo de países muy desarrollados, industriales y tal, pues a lo mejor en una chifladura de los norteamericanos, si ven que desde el punto de vista de una guerra convencional no ganan, no pueden ganar, pues a lo mejor como elemento disuasorio, bueno, como elemento de contención, entre comillas, de China, o para evitar que China se quede con Taiwán, o para que, yo qué sé, es decir, porque esta gente de verdad es tremenda, pues a lo mejor le permiten a Taiwán tener armas nucleares. Taiwán, si quisiera también, como Japón, como Corea del Sur, también tiene las capacidades para tenerla en 2 días. Cualquier cosa es posible, porque está volviendo como tú bien señalabas, a la decadencia del Imperio Romano, pero yo me iría ya a la decadencia del Imperio Romano de Occidente ya en el siglo V, es decir, cuando ya tenían unos emperadores de risa. Vamos, de risa no. O sea, Nerón y Calígula a su lado eran unos estadistas. Y eran gente como Estilicón, que era un bárbaro romanizado, que le sacaba las castañas del fuego. O el último romano, que le llaman a veces con Aecio, que fue el que derrotó a Atila. En los campos, bueno, derrotó, empató, digamos, en los campos catalánicos, pero por lo menos evitó la invasión. Pero ya en situación a la desesperada. Y era un general, no era un emperador. Es decir, los emperadores estaban allí ya chiflados completamente. Pues esto es lo que estamos viendo. Es decir, claro, en esta caída, y la diferencia fundamental es que, y esto no pasó con la impulsión de la Unión Soviética porque la situación era muy distinta. No olvidemos, en aquel momento había 2 grandes bloques dirigidos por Estados Unidos, uno, y otro por la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran potencias nucleares, las 2 grandes potencias nucleares. Cayó una, pero mientras caía una, estaba la otra. Ahora nos encontramos en un escenario diferente, completamente distinto y del que no tenemos ni puñetera idea de lo que puede pasar. Y es que tenemos una potencia nuclear global. Antes no, antes la mitad del mundo estaba en un lado y la otra en otro, en la época de la Guerra Fría. Ahora, esta es la primera potencia nuclear global
que tiene contestación, evidentemente, pero es global, y es la primera potencia nuclear que va a caer. El primer imperio nuclear global que está en decadencia y que va a ser destruido, se va a ir a la porra. ¿Cómo va a reaccionar un imperio que se vea desesperada, que inevitablemente va a caer? Pues nosotros no tenemos ni idea. Las cosas como son. Va a empezar a darle al botón Trump o el que le venga luego, da igual. Es decir, a darle al botón diciendo, ¡puah! Antes que Estados Unidos pasa a ser nada, un desastre, una porquería, pues ese es el problema. Fernando, una última pregunta. Hoy vamos a redondear Sí. la transmisión a las 10 de la noche aquí en Europa, bueno, por un compromiso mío personal. Antes de la última pregunta, un control de los likes. 2.400 demoledores conectados y recién 1.000 likes. Demoledores y demoledoras. 1.400 conectados sin el like. Por favor, ayúdennos contra la censura, como recordamos siempre. Esto nos ayuda para la difusión y por ende menor probabilidad de censura, algo realmente permanente en nuestro canal en YouTube. Por favor, likes, likes, likes. Fernando, la última pregunta. Sí. En todo esto, ¿cuán importante la política interna, no tanto de Europa, sino de Estados Unidos? Porque eventualmente, en este escenario de conflictos a escala global, de una tercera guerra mundial en curso, como vos siempre recordás. Yo finalmente, Fernando, ¿Te acompaño tu apuntas? argumento. Sí. Ya desde hace unos meses, pero sí, sin lugar a dudas, porque cada vez más síntomas en esa dirección. Bueno, quizás no tanto por el desastre de la política exterior de Trump, aranceles sí, aranceles no, Ucrania sí, Ucrania no, no quiero más guerras y aún así bombardeo a Irán y antes derrota contra los hutíes en Yemen. Quizás no tanto por eso, sino por el anuncio de el cierre del caso Epstein en Estados Unidos, algo más importante para la base electoral de Donald Trump que todo lo mencionado anteriormente sobre la desastrosa política exterior de Trump. ¿Sí? Esta promesa, vamos a presentar la lista ya aquí sobre mi escritorio y de repente caso cerrado, sí. Epstein suicidado, la lista nunca Nunca asistió. existente. Efectivamente. Muchos votantes o miembros del MAGA, ese movimiento político de Donald Trump, ¿no? Con muchos republicanos, pero no solo con republicanos, incluso con demócratas e independientes, comenzaron a abandonar el apoyo a Trump. Aquí, por ejemplo, esta imagen. MAGA hats are off, America First hats are on. Esto de un miembro del MAGA diciendo ya no vamos a llevar estas gorritas, por cierto, estas gorritas de Make America Great Again, todas hechas en China, ¿no? Pero sí. Bueno, esa es otra cuestión, en el mejor de los casos, si no en Vietnam. Ya no vamos a llevar estas gorritas de MAGA, Make America Great Again, hagamos grande a Estados Unidos de nuevo. La consigna de Trump, a partir de ahora nuestra consigna es America First, Estados Unidos adelante, una suerte de nueva consigna en continuidad con las promesas de Trump no cumplidas, con lo cual abandonan a Trump. Burn, baby, quémate, baby, quémate. Abandonan a Trump como líder de este movimiento, pero con una reivindicación de las mismas promesas anteriores hechas anteriormente por Trump. Bueno, ¿cuán importante esto, las cuestiones de política interior, tanto para Trump como para su sucesor, en todo lo otro, Fernando, en todo el análisis sobre esta guerra global, sobre la posición de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de China? ¿En qué medida esta política interior determina todo lo demás o no?
Hombre, claro, es decir, lo que estamos viendo es una lucha perdida, ya perdida. Yo el otro día decía, el viernes, que Donald Trump, el mandato, es decir, la presidencia, mejor dicho, de Donald Trump, digamos, que quería cambiar cosas, del MAGA, se ha acabado ya. Ya ha terminado. Lo que viene ahora es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Estado profundo, como te acuerdas, como comentábamos antes incluso de las elecciones, si ganaba Trump, yo decía, Trump, si quiere hacer algo, tiene que pactar con el Estado profundo. Si no, no le van a dejar hacer nada, como le pasó en su primer mandato. Bueno, pues Trump ha caído otra vez en el mismo error, en sobrevalorar sus fuerzas, y al final le ha echado un pulso al Estado profundo, y el Estado profundo, pues como no puede ser de otra manera, ha ganado. Y por eso le estamos viendo cerrar de una manera chapucera, pero realmente chapucera, es decir, torpe. El caso de Einstein, es decir, que podrían haberse inventado otra cosa, porque es que ha sido patético. Veíamos a la fiscal general, Pat Bondi y tal, bueno, sin saber qué decir en las conferencias de prensa. Digo, no, porque claro, esta señora había dicho unos meses antes que tenía la lista de Einstein encima de su mesa, que tenía los papeles de Einstein encima de su mesa. Y ahora diciendo, no, pero yo me refería a otra cosa, a papeles en general y tal. Una cosa patética. Y esto no es porque Trump seguramente no haya querido hacerlo, es porque no puede hacerlo. Porque en el caso de Epstein, lo que está muy claro es dos cosas. Afecta a la inmensa mayoría de la élite norteamericana, no solo política. Así de claro. La segunda, está detrás al menos el FBI, la CIA y el Mossad. Luego, señores, no va a hacer nada, no, vamos, no. Es decir, pero esto es una gran derrota, como los papeles de JFK, que al final sacó 4 papeles, desclasificó 4 papeles que no nos contaron nada nuevo. Igual hizo con el tema de este. Es decir, bueno, si es que hay cosas que no puedes hacer, que no te van a dejar hacer. No ha pactado con el Estado profundo y a partir de ahora va a ser el Estado profundo el que va a ir imponiendo su agenda a Trump, punto. Y le estamos viendo cómo lo que le está costando, de ahí la declaración esta de que mañana, lunes, voy a contar alguna cosa extraordinaria, tal, voy a dar una noticia. Esto que hace Trump con el tema de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque su intención, que era salirse de la guerra, se ha visto torpedeada, ya no solo por los demócratas, incluso por los republicanos que están a favor de o forman parte de los neocons, sino por el Estado profundo. Es decir, y el Estado profundo le ha dicho, no, salirse no. Una cosa es que no te metas directamente, otra cosa es que te salgas completamente. Y por eso ahora mismo está reculando. Cuando tenían las cosas bastante encaminadas, ahora tiene que estar haciendo, porque no puede salirse, no le van a dejar salirse de la guerra de Ucrania. Es decir, si es que al final, no olvidemos una cosa, los presidentes de Estados Unidos, y cada vez más, son meros títeres. No tienen poder real. Y en esto me gustaría, porque sé que tienes que irte, yo en esto hago como Trump, ¿no? De esto que le hacen una pregunta y responde lo que da la gana. Pues, o sea, tipo Trump. Pero no me gustaría que acabara el programa para que la gente vea cómo están las cosas y que, ojo, que los rusos están empezando a perder la paciencia. Y esto ya es peligroso. Con toda la paciencia que han tenido, no me extraña. En una reciente reunión que tuvo la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático y tal, en la que participó Rusia y otra serie de países, bueno, pues le hicieron una serie de preguntas a Lavrov, era una reunión de ministros de Exteriores, estaba allí Lavrov y una de las preguntas que le hicieron era la siguiente. Recientemente el canciller alemán, Frank Merz, declaró que se han agotado las vías diplomáticas para resolver el conflicto de Ucrania. Efectivamente, con lo cual si se han acabado las vías diplomáticas, solo queda la guerra. Obvio. Dice, por un lado me gustaría pedirle como titular del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso una reacción oficial. Y por otro lado, como diplomático profesional con experiencia, me gustaría preguntar si estas acciones de Alemania encajan en el arsenal diplomático. ¿Se aplica esto al ámbito diplomático? Respuesta de Lavrov. Nos preocupa, porque las últimas declaraciones y acciones de Berlín, París y Londres demuestran que la actual clase política que ha llegado al poder en estos y otros países ha olvidado las lecciones de la historia.
las conclusiones que toda la humanidad ha extraído de ellas y, en general, intentan levantar a Europa de nuevo para una guerra, no una guerra híbrida, contra Rusia, vamos, una guerra de las de toda la vida. En cuanto al canciller alemán Merz, dijo cosas extrañas, entre comillas, más de una vez. Entre ellas, que su principal objetivo es convertir a Alemania de nuevo en la principal potencia militar de Europa. Al oír la palabra de nuevo, dice Lavrov, ni siquiera se atragantó. Toma ya. También dijo cosas que permiten que Israel trabaje en Irán, hace el trabajo sucio por nosotros, que también lo dijo Merz. Es decir, Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros en la guerra contra Irán. Bueno, pues dice Lavrov, hace el trabajo sucio por nosotros, recuerda. Esta es una cita de los, entre comillas, dueños de los campos de concentración. Ojo, cuando prefirieron usar colaboradores para exterminar judíos, no para no ensuciarse las manos, conscientes de que se trataba de un negocio sucio. Si el canciller Merz cree que se han agotado las posibilidades pacíficas, entonces finalmente ha decidido dedicarse a la militarización total de Alemania a costa de su pueblo, solo para pavonearse de nuevo bajo consignas nazis y repeler las amenazas que emanan de Rusia, entre comillas. Esto es un completo disparate. Espero que cualquier político sensato lo entienda. Me encontré con una cita, dice Lavrov. Fue interesante ver cómo Europa percibía a Alemania en aquella época. Había una cita del periódico sueco Aftonbladet, o algo así, del 22 de junio de 1941. En otras palabras, glorificaban a los nazis como símbolo de libertad. Si Europa vuelve a encaminarse hacia esto, ¿qué puedo decir? Con tristeza. Tendremos plenamente en cuenta todas estas áreas en nuestra planificación. Como veis, la respuesta es durísima. Estamos hablando de un diplomático, y un diplomático de verdad, no de estos soplagaitas que tenemos en Europa. Le está advirtiendo a Alemania que no siga por ese camino y a los europeos que no acompañen a Alemania. Es decir, y está advirtiéndoles de que su paciencia se está empezando a acabar. Fíjate lo que les ha llamado de todo. Ha llamado nazi, ha puesto el ejemplo de los campos de concentración. Es decir, tremendo. Tremendo. Estas cosas no salen en los medios de comunicación tal. Porque claro, si no la gente empezaría a tomar conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos. Pues esto es lo que hay. Es decir, y ya no me enrollo más, que sé que te tienes que ir. Sí, esto es lo que hay. Sí, completamente de acuerdo con tu análisis, Fernando. Preocupante la situación. Para redondear un poquito de ternura entre tantas cosas tan terribles. Por cierto, demoledores y demoledoras, 2.600 demoledores y 1.400 likes. Por favor, o comentarios, o ayudarnos con, o las suscripciones gratuitas, o ayudarnos a través de PayPal o de las membresías, lo que quieran, todo eso nos ayuda. Aquí, Fernando, la imagen de el panda Ding Ding, en el zoológico, aquí desde el principio. En el zoológico de Moscú. Los cuidadores del panda Ding Ding en el zoológico de Moscú le entregaron un delicioso helado relleno de fruta, justo lo que necesitaba dado el calor abrasador de 30 grados. Ding Ding lamió el sabroso bocadillo, pero rápidamente decidió que sería mejor usarlo como toallita refrescante para combatir el calor. Las imágenes publicadas el viernes muestran el panda recibiendo el bocadillo de fruta congelado, pensando qué hacer con él y mordisqueando el palito. Bueno, simpático el osito panda. A ver, se nota que son rusos porque llevan unos días con 30, 32 grados y tal, y están muertos de calor. Y ya no pueden más, pobre, ¿no? Yo encantado de la vida, con 30 grados lo firmo. Bueno, llevamos un par de días buenos, las cosas como son. Pero vamos, 30 grados para nosotros, ya ves. Ahí en la cabeza puesto el heladito. El heladito. Buena idea la del helado con fruta dentro. Qué lindo. Helado con fruta.
Bueno, querido Fernando, redondeamos acá por un compromiso personal impostergable hoy. Muy bueno el debate. El miércoles voy a deliberar sobre este mismo tema con Juan Antonio, pero nuestras visiones en línea y todas ellas extremadamente preocupantes, querido Fernando. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Nuestra moderadora de fierro siempre ahí al pie del cañón, Beatriz Pulido, muchísimas gracias. En un rato, en una hora más o menos, Santiago Martínez como siempre. Y dicho esto, un beso y un abrazo y hasta prontito. Chau, chau. Hasta luego.